el más amado de todos los ciclos, el ciclo de Krebs, un pilar importante en la respiración celular, que también recibe el nombre de ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Es un ciclo que ocurre especialmente en la matriz mitocondrial. De clases anteriores sabemos que vamos a iniciar o que partimos de una molécula de glucosa, que la vamos a someter a una serie de reacciones químicas de oxidación para convertirla en ácido pirúvico, para convertirla en cofactores reducidos y en ATP. Este proceso que sufre la glucosa recibe el nombre de glucólisis. Y bueno, esta molécula de 6 átomos de carbono, nosotros la vamos a poder convertir en 2 moléculas de 3 átomos de carbono, que va a recibir el nombre de ácido pirúvico. Nosotros sabemos que este proceso que sufre la glucosa recibe el nombre de glucólisis, y que uno de sus productos va a ser el ácido pirúvico o 2 ácidos pirúvicos, que son 2 moléculas de 3 átomos de carbono. Este ácido pirúvico, pues yo lo puedo convertir en acetil-CoA, o de hecho lo convierto en acetil-CoA a través de una reacción química que vamos a ver más adelante, y este acetil-CoA pues se convierte en el alimentador principal del ciclo de Krebs. Este ciclo es un importante formador también de cofactores reducidos, tanto NAD como FAD, que van a la cadena transportadora de electrones y por fosforilación oxidativa me producen una gran cantidad de ATP. El ciclo de Krebs cumple muchísimas funciones en el metabolismo energético. Si ustedes se pueden dar cuenta en esta imagen, el metabolismo de los glúcidos, el metabolismo de los lípidos y de la proteína convergen en el ciclo de Krebs. Recuerden que en el esquema general del metabolismo, una vez que eran hidrolizadas nuestras macromoléculas y oxidadas sus precursores, pues se iban a convertir en acetil-CoA, y esta acetil-CoA se convierte en el alimentador del ciclo de Krebs. De esta forma podemos decir que el ciclo de Krebs es la ruta donde convergen el metabolismo oxidativo de los carbohidratos, de los aminoácidos o proteínas, y también de los ácidos grasos, con la finalidad de destinar esos esqueletos carbonados a la producción de moléculas de dióxido de carbono. Este proceso de oxidación le va a permitir a la célula obtener la mayor parte de energía que va a necesitar para realizar sus funciones vitales. El ciclo de Krebs se produce completamente en la mitocondria, en aspectos de cercanía. Está prácticamente en el mismo lugar que la cadena transportadora de electrones, que las abrevio aquí con esta sigla, y los cofactores reducidos que se producen en Krebs pues pasan sin ninguna dificultad a la cadena transportadora de electrones para que se produzca ATP a partir de ellas. El ciclo de Krebs es un proceso aeróbico, lo que quiere decir que requiere oxígeno para que pueda realizarse. La función del oxígeno en este ciclo es convertirse en un aceptor final de los electrones. Y como habíamos dicho antes, la mayoría de las rutas catabólicas del organismo convergen en Krebs, y este grupo de reacciones químicas pues generan productos intermediarios que van secundariamente a influir en la realización de reacciones anapleróticas o reacciones de relleno o reacciones de ayuda de otros metabolismos para ayudar a la realización de este proceso y de otros procesos metabólicos. La formación de glucosa es posible a partir de los esqueletos carbonados de algunos aminoácidos gracias al ciclo de Krebs. Este proceso recibe el nombre de gluconeogénesis, y también en el ciclo de Krebs se producen metabolitos intermediarios para la síntesis de muchas reacciones químicas, como por ejemplo algunos aminoácidos, el grupo hemo y otros metabolitos. Una vez que yo he terminado mi glucólisis,
y que yo he obtenido el piruvato, pues entonces este piruvato yo necesito convertirlo en acetil-CoA para que comience entonces a caminar el ciclo de Krebs. Este proceso de conversión de piruvato en acetil-CoA es un tipo de reacción combinada que se llama descarboxilación oxidativa. Y en algunos libros la consideran como una fase de la respiración celular. Lo que sí debemos saber es que es una fase distinta, es un proceso muy corto, que no tan largo tal vez como la glucólisis o como el ciclo de Krebs, pero que al final me va a producir ese alimentador principal del ciclo de Krebs. La descarboxilación oxidativa del piruvato es un proceso mitocondrial en las células eucariotas. Y este piruvato que yo sinteticé que yo produje en la glucólisis, pues entonces debe ser transportado, que es un proceso citosólico, debe ser transportado a la membrana o a la matriz mitocondrial y atravesar la membrana interna de la mitocondria para que sea utilizado ya en el ciclo de Krebs. La enzima que cataliza la descarboxilación oxidativa del piruvato es un complejo enzimático que se llama piruvato deshidrogenasa. Esta descarboxilación oxidativa utiliza como sustrato al piruvato, utiliza una coenzima que es el NAT oxidado, utiliza una coenzima A también y me va a dar como resultado el acetil-CoA, desprendiendo el grupo carboxílico en forma de dióxido de carbono y también sustrayendo iones de hidrógeno del piruvato para que sean captados por el NAT oxidado y así se produzca el NAT reducido, que va a ir también y va a ser utilizado como cofactor para ir a la cadena transportadora de electrones. Esta oxidación del piruvato ocurre en 3 fases y después ustedes tal vez lo van a entender con más claridad. La primera fase es la eliminación del grupo carboxilo en forma de dióxido de carbono, por eso se llama descarboxilación. La segunda fase es la reducción del NAT, que ustedes ven que entra como una molécula oxidada y sale como una molécula reducida. Y el tercer paso es la transferencia del grupo acetilo a la coenzima A y de esa forma dar como resultado el acetil-CoA. Aquí está la enzima piruvato deshidrogenasa que cataliza la reacción química de la descarboxilación oxidativa del piruvato. Y después este piruvato puede tener también otro destino, que es que puede ser convertido en oxalacetato. En este caso es una carboxilación y es una reacción química que consume una molécula de ATP. La enzima que cataliza la reacción química se llama piruvato carboxilasa. Vamos a carboxilar el piruvato con un dióxido de carbono que proviene del bicarbonato y entonces cuando logremos, gracias a la intervención de la biotina, que es una coenzima que participa aquí, cuando logremos carboxilar el piruvato, pues obtenemos como resultado el oxalacetato, que es una molécula de 4 átomos de carbono y que va a convertirse también junto con el acetil-CoA en el primer sustrato del ciclo de Krebs. La enzima que cataliza la reacción es la piruvato carboxilasa. El ciclo de Krebs, como ya le dije, es una pieza central en la respiración celular. Toma el acetil-CoA que se produce por la oxidación del piruvato y que este piruvato que deriva originalmente del metabolismo de la glucólisis o de la glucosa y va a permitir la realización de una serie de reacciones de óxido-reducción que me va a permitir formar NAT oxidado, NAT reducido, fat reducido y ATP. El ciclo de Krebs ocurre en la membrana interna de la mitocondria, específicamente o más allá de la membrana interna de la mitocondria, en la matriz mitocondrial. Estas moléculas que nosotros conocemos como cofactores reducidos son acarreadores de electrones para la cadena transportadora de electrones, por eso se llama así, ¿verdad?
y estos cofactores reducidos van a aportar los iones de hidrógeno para que se cree un gradiente electroquímico y secundariamente se puedan convertir por fosforilación oxidativa en adenosin trifosfato para que la célula la utilice para realizar todas sus funciones vitales. Algunos tips sobre el ciclo de Krebs que ya tal vez lo hemos visto, pero que podemos repetir de manera resumida. El ciclo de Krebs es una serie de reacciones que ocurren en la mitocondria y que oxidan la porción acetilo del acetil-CoA. Es la vía central que unifica el metabolismo de los lípidos, carbohidratos y proteínas. Y en el ciclo de Krebs se reducen coenzimas que se reoxidan por medio de la cadena transportadora de electrones. Es la vía final de la oxidación de los carbohidratos, los lípidos y la proteína, y junto con la fosforilación oxidativa son de los procesos que mayor cantidad de energía producen para que la célula la utilice. Es una ruta anfibólica, tal vez no habían escuchado este término, pero las rutas metabólicas anfibólicas son aquellas que en algunas de sus reacciones son anabólicas y en otras son catabólicas, es decir, que en el ciclo de Krebs hay reacciones de los dos tipos. En el caso de las células procariotas, el Krebs ocurre en el citosol, pero en el caso nuestro, de las células animales y vegetales, ocurre en la mitocondria. Y los sustratos iniciales para el ciclo son el acetil-CoA, por supuesto, el oxaloacetato, NAD oxidado, FAT oxidado, GDP y agua. Y los productos finales van a ser la coenzima A, los cofactores, pero ya reducido, o sea, NAD reducido, FAT reducido, GTP, y también cadenas carbonadas que van a salir en forma de dióxido de carbono. Esta ruta metabólica se relaciona con la glucólisis a través del acetil-CoA y se relaciona también con la cadena transportadora de electrones a través de los cofactores reducidos. Por cada molécula de glucosa que usted entra en la célula, pues produce 4 dióxidos de carbono, 2 GTP, 6 NAD reducido, 6 H y 6 FAT reducido, para un total de 36 moléculas de ATP por la oxidación de una molécula de glucosa. Aquí está nuevamente el esquema. Aquí está la glucólisis, iniciamos por acá varias reacciones químicas hasta formar piruvato que ocurre en el citosol. El piruvato atraviesa la membrana de la mitocondria, se convierte en acetil-CoA gracias a la descarboxilación oxidativa del piruvato. Este acetil-CoA me alimenta el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs me produce cofactores reducidos que van a la cadena transportadora de electrones y que producen ATP por fosforilación oxidativa. Vemos también que el NAD reducido de la glucólisis pues, puede ir directamente a la cadena transportadora de electrones y generar otras más iones de hidrógeno que en la cadena transportadora de electrones generen un gradiente químico. Vemos cómo en todos estos procesos al final se cumple el objetivo, que es la producción de ATP. En algunos se produce más que en otros, pero sí se produce ATP en la glucólisis, en el ciclo de Krebs y en la cadena transportadora de electrones. Aquí está el ciclo y sus reacciones. Son 8 reacciones, están resumidas, 10 reacciones están bien desarrolladas, pero que nosotros ahora lo vamos a abordar solamente en forma de generalidades. En otro video pues ampliaremos todo lo que tiene que ver con las características y especificidades de las reacciones del ciclo de Krebs. Gracias por su atención. Seguimos en otro video hablando sobre cadena transportadora de electrones.